Nos conserva fríos, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que tú nos has dado como iglesia, por la reflexión en los grupos y la forma en la que cada uno de nosotros podemos ser retados a través de compartir unos con otros. Ahora, Señor, te ruego que tú guíes este tiempo de meditación a través de la predicación. Señor, usa este tiempo y guía a cada persona a tu voluntad, Señor. Nos ponemos en tus manos y pedimos tu dirección. Usa, Padre, todo lo que voy a decir, y Padre, calla lo que yo no deba decir que esté de acuerdo a tu voluntad, que no esté de acuerdo a tu voluntad, de manera tal que tu mensaje, Señor, sea claro a pesar de mí, Señor. Usa este tiempo, en tus manos nos ponemos, en nombre de Jesús, amén. Muy bien, algunos de ustedes tal vez no les gusta el arte, y algunos de ustedes sí, pero vamos a ver esta pequeña prueba de arte. ¿Cuántos conocen este cuadro? Se llama Retrato del Dr. Gachet. G-A-C-H-E-T. Gachet. No es C-H-E. Gachet. Bueno, este cuadro, por si les interesa y les gustaría tenerlo en su casa, vale $82.5 millones. Obviamente el original. Si lo quisieran tener en su casa es una muy buena opción. Tal vez no combina con tu sala, pero pues bueno, por lo que representa tal vez valdría la pena. Aquí tengo este otro. Este está más bonito. Sí, se llama Florero con 15 girasoles. Profundo, ¿verdad? Florero con 15 girasoles, por si les interesa y no tienen que hacer con su aguinaldo que no se gastaron, vale $84 millones. Digo, aquí en Tonalá nos encontramos en 100 pesos, ¿no? Y con todo y marco, ¿no? Bueno, vale 84 millones. Bueno, tengo otro. Este está más bonito, es un paisaje. Se llama Campos de Trigo, valor $74 millones. 74 millones de dólares. Y tengo este último que es un autorretrato. Un autorretrato, su precio, $93.5 millones. El autor de estos 4 cuadros es el mismo. Es uno de los principales exponentes del post-impresionismo. Realizó alrededor de 900 cuadros y unos 1.600 dibujos. El creador de todas estas obras es Vincent van Gogh. Es un pintor holandés. De los pocos datos que muchos no conocen de él, es que él es hijo de un pastor metodista. El pastor creció en medio de un hogar cristiano. A los 26 años él fue ordenado como pastor metodista, y también trabajó como misionero en la región minera de Bélgica. Pero hay un pero. Todos estos trabajos los dejó posteriormente. Y a partir de ese momento, este hombre que nada más de pensar lo que valen sus trabajos, ni siquiera alcanza a dimensionar el concepto, él empieza un declive hacia su vida. Se enamora de una mujer que lo rechaza, y finalmente acaba viviendo en unión libre con una prostituta. Sufrió por varios años una enfermedad psiquiátrica expresada en una depresión profunda, y estuvo internado en varios hospitales psiquiátricos más de una vez. En una ocasión decidió cortarse el lóbulo de una oreja como una forma de expiar o pagar una culpa después de que se peleó con una persona. O sea, se castigó por medio de cortarse la oreja. Fallece muy joven, 36 años, víctima de un disparo en el pecho, es decir, se suicida a los 36 años de edad.
Y de las cosas más tremendas es que fallece en medio de una gran pobreza y una gran soledad. Este genio muere en medio de una gran pobreza y una gran soledad. La calidad de sus trabajos fueron reconocidos más de 20 años después de que él ya había muerto. Y no sé ustedes, pero cuando conocemos historias así, ¿cómo es que estas personas tan tremendamente talentosas y con una familia relativamente sana, en un entorno de educación saludable, pueden llegar a terminar tan mal? Como que hay un sabor en nuestra boca después de decir, híjole, teniendo tanto, porque no estamos hablando solamente del pintor, estamos hablando de un hombre que creció en una buena familia, un hombre que tuvo un buen ejemplo, un hombre que tuvo una buena educación, o sea, que tenía los elementos necesarios para tener una vida tranquila. Sin embargo, el final de su vida nos da mucha tristeza. Podemos visualizar un futuro mejor para personas como él, pero algo pasa, una decisión, un momento, una enfermedad maltratada, malas compañías, un mal seguimiento, llevan a que estas personas terminen de una manera terrible. Podríamos decir que estos ejemplos no tienen nada que aportarnos a nosotros. Paradójicamente pienso que es exactamente lo opuesto. Tienen una gran enseñanza para nosotros. Y este es el sentir del pasaje de esta semana. Como que escuchamos la historia, y no sé si a ustedes les pasó, pero acabó la historia y así como que, híjole, ¿y a quién le voy? ¿A Isaac? ¿A Rebeca? ¿A Esaú? ¿A Jacob? Híjole, no hay a cuál irle. No hay a cuál irle. Como que ninguno de los cuatro nos inspiran a algo. Pero creo que en cada una de estas historias tenemos una tremenda enseñanza para nosotros. Una gran oportunidad de saber lo que no debe de hacerse. Así que con esto en mente quiero que abramos la escritura en Génesis capítulo 27. Génesis capítulo 27. Dice así: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él le dijo: he aquí, yo ya soy viejo y no sé el día de mi muerte. Aquí podemos ver a Isaac que previene un asunto que podría llegar a suceder. Digo, nadie tiene la vida comprada. Y Isaac tenía 137 años para este momento, pues como que dice, híjole, pues igual y me muero, ¿no? Y me estoy quedando sin vista, ya no veía. Entonces dice, bueno, vamos a prepararnos. Isaac, por cierto, vivió 43 años más después de este episodio, algo que a veces pasamos por alto. Pero él dice, voy a prevenirme para si en algún momento llego a fallecer. La narración no nos ayuda mucho, no nos da mucha información en cuanto a Isaac. No nos dice si Isaac tenía información de la profecía que fue entregada a Rebeca. Yo asumo que sí, porque ni modo de que tuve dolores de parto por meses, vino la profecía, Dios me habló y después, pues ya te sanaste, qué bueno. No, era algo que impactaba la vida de ellos, y de tal manera que la respuesta que tuvo Rebeca, pienso que de una o de otra manera fue compartida hacia Isaac. Pero bueno, no tenemos la claridad de esto. Tampoco sabemos si Isaac había consultado a Dios para decir a quién he de heredar, a quién he de poner por líder. Y las respuestas a esas preguntas nos llegarían a ayudar un poquito a pensar qué andaba pasando en la mente de Isaac. Sin embargo, no tenemos nada de esta información. Versículo 3. Dice así: toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Muy bien, la indicación es: ve a cazar, guisa, haz el preparativo para que yo te bendiga.
Recordemos que esta bendición no solo era algo así como de que te vaya bien, échale ganas, ¿no? En este momento recordemos que la bendición representaba una porción de la herencia, representaba ser el patriarca de la familia en caso tal de que el padre falleciera. También podríamos especular en cuanto al hecho de que, pues, Isaac tendría claro en este momento cuando pensó en ello, si he de bendecir al mayor o al menor. Recordemos, Isaac y Esaú, Jacob y Esaú eran cuates, es decir, nacieron prácticamente al mismo tiempo. De hecho, cuando salió Esaú, Jacob venía tomado del calcañar, del talón de Esaú. Entonces, prácticamente nacieron al mismo tiempo. Pero recordemos, había una profecía de que el mayor, en este caso Esaú, serviría al menor. Lo que sí sabemos es que para Isaac, para el caso de Isaac, Esaú era el conce. Y eso sí lo sabemos. Él era el conce. En muchos sentidos, Isaac veía al hombre, y veía un hombre fuerte, y veía un hombre de casa, y veía un hombre autosuficiente, veía un hombre que era capaz de enfrentarse a animales. Entonces, nuevamente nos pasa este episodio similar al episodio de cuando el pueblo de Israel estaba buscando un rey, ¿no? Buscaríamos los aspectos físicos que dijeran, bueno, esta es la persona indicada. Y de veras, Esaú tendría todos los elementos para ser el rey, el futuro líder de la familia, ¿no? Pero Jacob era todo lo opuesto. Era todo lo opuesto. En muchos sentidos, esta bendición que Isaac iba a dar a Esaú, va en coordinación con la bendición de Dios. Hay muchas personas que tienen en poco esto, la bendición de un padre. Y pienso que hay algunos hijos que no tienen este elemento de validar o de dar peso a la bendición de los padres. En muchos casos los hijos, y voy a hablar en primera persona, nos colocamos la facultad de evaluar la capacidad de nuestros padres para después decir si son o no dignos de ser llamados padres, o son merecedores de respeto. En muchos sentidos nosotros caemos en la trampa y nos convertimos en jueces de nuestros propios padres. Y la Escritura es muy clara: honra a tus padres. No dice evalúa qué tan buenas o qué tan sabios son como padres. La Escritura dice honrales. Y a veces nosotros pasamos por alto esto. Pero en esta familia era muy importante tener la bendición de un padre. Tener la bendición. Imagínate ahora. Vas a tener jovencitos, van a tener una pareja. ¿Quieren la bendición de sus padres? ¿O quieren que sus padres digan, pues ya que? Esta es la escena. Ahora vamos al verso 5, por favor. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de comer. Y aquí está la clave. Rebeca escuchó. Y una vez que escuchó, ya no podría permanecer ajena. Y entonces escuchó y participó y se involucró y hizo todo un desajuste aquí. Empieza a maquinar todo un plan. Honestamente no creo que pensó en ayudar a Dios. Si alguno de ustedes piensa que Rebeca dijo, ay sí, Dios dijo que el mayor iba a servir al menor, entonces vamos a ayudar a Dios en este proyecto. No. Yo creo que Rebeca le brotó el código postal y dijo, mi conce es Jacob. Así es que vamos a poner a Jacob por encima y que Esaú, en lo que va de casa, vamos a hacer un plan. Así es que empieza todo este proyecto. El mismo texto nos confirma este hecho de que Rebeca no estaba tomando en cuenta a Dios. Ahorita van a ver por qué. Vean conmigo, por favor, el verso 8.
Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de ahí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y tú la llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Aquí estamos hablando de un concepto de usurpación de identidad. Hay un engaño, hay una mentira en todo esto, y es efectuado con dolo, no solo circunstancial. Guardando toda proporción, déjenme explicar la diferencia de esto. Si un hijo es expulsado de la escuela porque tuvo mala conducta, lo cual no lo celebro, pero entiendo que sucede, es un área que hay que trabajar con él, es un aspecto de algo que sucede, pero hay hijos que pueden hacer como que van a la escuela y se van de pinta. Y entonces el problema ya se hace mayor. Y después los maestros mandan un recado que tiene que ser firmado por los padres, y se les da el asunto de jugando como que a ver si se parece la firma de mi papá. Y fíjate nada más, era un problema que se peleara en la escuela. Es un problema más grande que se vaya de pinta, pero es un problema mucho más grande el hecho de firmar el papel de los padres. Y si usted es padre, no discipline este hecho de la misma manera que este. Esto es algo que sucede, tiene que tener alguna disciplina, pero esto tiene que ser sumamente severo para ustedes. ¿Por qué? Porque este joven que hoy firma la boleta, mañana va a defraudar en un negocio, mañana va a robar un banco, y va a entender que así se hacen las cosas. Porque hoy nos reímos de eso, y hasta, no sé si alguna vez usted con su pareja se reía, ay, este chavo. Alguien me platicó esta historia, no recuerdo quién fue. Un niño quiso firmar un recado de los papás, y entonces agarró un lugar donde estaba la firma del papá, lo recortó y lo pegó en el recado, y así lo llevó. No sé quién es, ahí luego me platican, porque alguien me lo platicó, y es de aquí de la iglesia. Alguien lo hizo. Este hecho es todavía mucho más peligroso. ¿Por qué? Porque hay dolo. En términos legales, no es lo mismo un delito culposo que un delito doloso. Un delito culposo es aquel que se comete sin la intención, y un delito doloso es aquel que se comete voluntariamente sabiendo que es un delito. Y la sentencia es muy diferente. Esto es lo que hicieron Isaac y Rebeca. Algo doloso, sabiendo que no era correcto y diciendo, me vale. Y tan conscientes estaban de lo que estaban haciendo, que miren lo que dice el verso 12. Dice Jacob, quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. En otras palabras, lo que está diciendo Jacob es, ya sé que no es correcto, ya sé que se puede enojar mi papá, y sé que me puede traer algo malo a mi vida, pero la preocupación de Jacob no es si es correcto o no, la preocupación de Jacob es si me descubren. Y para alguno de nosotros, la preocupación de nuestro pecado no es si lo hacemos o no, ya decidimos hacerlo. El punto es si me cachan. Y esto revela una actitud del corazón. Revela cuán entenebrecido está nuestro criterio. Y dígame si no es verdad. Cuando una persona es descubierta en su pecado, va a negar aquello que es evidente. No, no es cierto, no era yo. Va a buscar justificarse. Sí, tú me provocaste. O hasta se va a enojar. ¿Y quién te dio derecho a meterte en mi vida? Y se va a enojar contigo. Y hasta te va a tachar de meticho, mentiroso o chismoso. Y nuevamente, una actitud de una persona en ese sentido revela lo que está en su corazón. Por eso dice Proverbios 9:7, el que corrige al impío recibe insultos. Esto es lo que estaba en el corazón de Jacob. Y Rebeca le convence con una frase en el verso 13.
Le dice, y su madre le respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz, ve y tráemelos. Y con esto fue suficiente para que Jacob dijera, ok. Si yo no voy a experimentar consecuencias de mi pecado, entonces se puede. ¿Y cuántas mentiras hay en nuestra vida que pensamos que el pecado no va a traer consecuencias? Lo he dicho en otros momentos. El pecado tiene básicamente 3 mentiras. Primero, te va a satisfacer. No es verdad, no te va a satisfacer, pero piensas que sí. Segundo, nadie se va a dar cuenta. Tarde o temprano va a salir a la luz y todos se van a dar cuenta. Y tercero, no voy a enfrentar consecuencias. Pregúntale a Jacob. Pregúntale a Jacob si no. Así que Rebeca no solo le cocinó, no solo le convenció, sino también le cocinó, y le cocinó como sabía que a Isaac le gustaba. Digo, después de tantos años ya sabía el sazón. Y no solo eso, sino que también disfrazó a Jacob y le puso la ropa de Esaú para que oliera a Esaú. No había desodorantes en esos tiempos, hermanos. Entonces olía a Esaú y todavía le pone este pelo de animal para que no sea descubierto. Dice, porque me va a ver que no soy velludo como Esaú. No te preocupes, aquí nosotros le ideamos al asunto, pues. Y entonces Jacob se presenta delante de Isaac. Básicamente yo veo estas mentiras. Primero, verso 19. Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. No es cierto, no era Esaú, ni tampoco el primogénito. Segundo, mismo verso 19. He hecho como me dijiste. Nunca le dijo. Tercero, igual verso 19. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa. Ni fue a cazar. Es más, ni cocinó. Lo hizo Rebeca. Y había tomado del ganado. Y después en el verso 20 le dice Isaac, ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová hizo que la encontrase delante de mí. No, ya esto está grave, hermanos. Está grave porque está usando a Dios mismo para validar su engaño. Y esto es el colmo de la maldad. Usar el nombre de Dios en vano para dar crédito a un engaño. Y ya sabemos, las mentiras, como siempre, los engaños nos llevan una tras otra, ese incremento se hace cada vez más grande hasta que llega un momento donde es insostenible. Veamos un poquito las bendiciones. En el verso 28 y 29 está la bendición a Isaac. Y en el 39 y 40 está la bendición a Esaú. Vamos a compararlas rápidamente. Dice, en el caso de Isaac y en el caso de Esaú. Déjenme. Jacob y Esaú. Perdón, ¿qué dije? Isaac. ¿Y puse Isaac? No. ¿Y qué dije? ¿Y cómo era? Gracias, Paco. Me acordé. A Jacob le dice, Dios te dé del rocío del cielo. Y a Esaú, lejos del rocío de los cielos estés. O sea, fuerte. El jueves estábamos platicando de esto en el grupo y Samuel nos leía la versión internacional y dice, estés lejos de donde hay lluvia. Y la versión 60 dice, estés cerca. Así es que me metí a estudiarle ahí el asunto y vi como 5 versiones y como 6, 7 comentarios. Hasta le pregunté a Rebeca algunas versiones en inglés que dicen. Y la gran mayoría dan por sentado, incluyendo la versión internacional, la versión de las Américas, ESV, es la versión, ESV, dan la versión de la versión internacional, es decir, lejos del rocío de los cielos estés, Esaú. A Jacob le dice, te daré las grosuras de la tierra, mas Esaú le dijo, lejos de las grosuras de la tierra estés. A Jacob le dice, los pueblos te sirvan y se inclinen a ti. Y a Esaú, por espada vivirás, es decir, vas a vivir guerra. Mientras el otro se van a inclinar a ti, tú vas a tener que chambear.
A Jacob le dice, sé el Señor sobre tus hermanos. Y a Esaú le dice, serás siervo de tu hermano. A Jacob le dice, malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan, justificando el pacto abrámico aquí. Mas a Esaú le dice, después de que te hartes de servir a tu hermano, te podrás librar de este yugo. No, hombre, si yo fuera Esaú, le preguntaría, ¿y no hay manera de que regresemos a esa bendición? De la catafixio, ¿no? Es entendible el profundo enojo de Esaú. Aquí está la clave, es una diferencia total. Mientras a Isaac le confirma la referencia del pacto abrámico, a Esaú parece que ni siquiera es bendición, parece más maldición. Ahora, si Isaac reconoce que se había equivocado y que había sido engañado, ¿por qué no rectificar? ¿Por qué no hacerlo? Es una pregunta interesante. ¿Por qué no hacerlo? Ya me engañaron. Yo no sabía que era Esaú, pensé que era Esaú, pero era Jacob. Y ya me di cuenta que me engañaron. ¿Por qué no rectificar? ¿Porque vale mucho la palabra? Yo creo que aquí hubo un aspecto y se llama la fuerza de la tradición. Es que yo ya di mi palabra y no me puedo echar para atrás. Dirían los del norte, ¿somos hombres o payasos? Podemos ver aquí, ya sea que por la tradición o porque recordó la profecía, no cambia nada e incluso participa en la protección de Jacob, de Esaú, porque le manda lejos. Y la pregunta para nosotros en esta tarde, ¿de qué cosas somos víctimas de la tradición? Que incluso esa tradición bloquea la posibilidad de corregir o rectificar. ¿De qué cosas nosotros somos atrapados en una tradición? No le voy a dar ejemplos específicos, pero usted sabe cuando se encuentra atrapado entre la tradición y aquello que es correcto, justo o necesario. Pero sobreenfatizamos las tradiciones. La respuesta de Esaú, vamos al verso 31. Al llegar Esaú con Isaac, dice el verso 31, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Vemos claramente el interés, es decir, la bendición, al grado que dice en el texto, verso 34, cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme a mí también, padre mío. Y cuando escucha de Isaac la responsabilidad de Jacob, dice en el verso 36, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Nada más subrayo el asunto como que se apoderó. A ver. ¿Me perdí de algo? Porque según yo me acuerdo la vendió y la vendió por un plato de lentejas. Muy buenas las lentejas, pero al fin lentejas. No es algo que Jacob hizo. Lo segundo sí es de Jacob. Mi convicción es que tan claro tenía Jacob como Esaú que todo aquel evento previo de vender la primogenitura no era válido. Los dos lo sabían. Porque por eso Jacob apela al engaño. Y por eso Esaú se enoja cuando es engañado. Los dos tenían claro esto. En el caso de Esaú podemos ver qué es lo que sucede con una persona que está lejos del Señor, que tiene valores distorsionados. Cuando es enfrentado ante una adversidad, reacciona de la peor manera. Como que el cristiano de hoy, cuando se enfrenta a la adversidad, le dice al Espíritu Santo, aguántame tantito, aquí quédate, porque ahí te voy en la carne. Y le pregunto a usted, ¿cómo reacciona ante las injusticias? Mis hermanos, mis bolsitas de té. ¿Sí saben por qué, verdad?
porque en agua calientita se sabe de qué sabor somos. En agua calientita brota el código postal. Mira cuál fue el código postal de Esaú. Dice, mi papá vive, pero cuando se muera mi papá, yo voy y mato a Jacob. Y después trata de ganar puntos con Isaac. Así que dice, no quiere que tome mujer cananita. Ya tenía 2. Pues toma otra. Y se va a traer de los hijos de Ismael, que tampoco era del pueblo, una mujer para él. Pues sí, parientes. Una persona que no tiene una intimidad con el Señor actúa de esta forma. Hace cosas tratando de avanzar, pero hace todo lo opuesto. Sigue tomando malas decisiones porque tiene el discernimiento nublado. Veamos un poquito de las consecuencias. Ya conocen ustedes la historia. Primera consecuencia. Hermanos, no entremos en el juego perverso de saber quién ganó y quién perdió. Es que se la ganó Jacob. No es cierto, no ganó. No ganó. Aquí nadie ganó, todos perdieron. ¿Se cumplió el plan de Dios? Sí, pero el costo fue muy alto por no considerarle en todos los caminos. En este caso de Isaac, por no entender el plan de Dios, y desde los hijos, y que desde los hijos cuando eran pequeños pudo haber hecho las cosas diferentes para que no hubiera esta rivalidad entre ellos. Rebeca ideó un plan tramposo para lograr su cometido, pero el costo fue muy alto. ¿Por qué? Porque a partir de este evento, Jacob iba a estar separado de la familia por más de 20 años. Después de estos 20 años habría una reconciliación con Esaú, pero ya no volvería jamás a ver a Rebeca. Entonces, el conce y la mamá sobreprotectora nunca se volvieron a ver. Algo que perdió. Jacob también perdió la oportunidad de seguir en el entorno de su familia, ya que tuvo que ir a otras tierras, y como veremos, tampoco le fue muy bien en las otras tierras. Puede sonar muy piadoso el hecho de ve a buscar una mujer para ti, pero el hecho sabemos que lo que estaban haciendo era protegiéndolo de Esaú, que no lo fuera a matar. ¿Cómo se sentiría Isaac después de todo esto? Al ver a sus hijos peleados a muerte. ¿Cómo te duele ver a tus hijos pelear? Y no estoy hablando del pleito tonto de que en media hora ya están jugando. Estoy hablando de esos pleitos que tú sabes que no van a tener solución pronto. Y si tú eres padre y has visto un pleito así en tus hijos, sabes de lo que te estoy hablando. No pensemos tampoco que este texto es un fundamento bíblico para justificar el hacer trampa, engañar o mentir con tal de lograr el resultado buscado. Dios no necesita nada de eso para llevar adelante su plan. Dios no necesita de lo incorrecto para bendecirnos. Ya lo hemos señalado, cuando nos ponemos a hacer las cosas que le tocan hacer a Dios y no las que nos tocan hacer a nosotros, sucede esto. Y aquí no solo estamos hablando de que trataron de ayudarle a Dios, sino que trataron de ayudarle de la forma más terrible que pueden encontrar. Pero sobre todo esto, yo quisiera que se quedaran con un aspecto. ¿De quién venía la bendición? ¿De Isaac? ¿De quién? La bendición era de Dios. Y es algo que Isaac, Rebeca, Jacob y Esaú no entendieron. Nunca entendieron que la bendición no era del hombre, la bendición venía de Dios y Dios iba a bendecirle. En cierta manera no era ya tan importante lo que Isaac dijera, era importante lo que Dios iba a decir. Y tan importante es que aún estando desterrado Jacob de su familia, Dios tiene que tratar con Jacob. ¿Por qué? Porque él era el heredero de la promesa. Y por eso tiene que tener un encuentro Dios con Jacob. Y cuando tiene este encuentro, las cosas cambian. Dios tiene que restaurar el corazón de Jacob. Y todavía tendría que aprender mucho más Jacob, porque vemos a un Jacob todavía muy inmaduro en su fe. Dice en el verso 20, en el capítulo 28, verso 20.
Cuando Jacob hace un voto a Dios, le dice, si Dios fuere conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diere para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a la casa de mi padre, entonces y solo entonces Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo aparte. ¡Ay, qué generoso! Así como que pues Dios anda en crisis y pues si me bendice y me protege y me cuida, entonces será mi Dios. Me suena como las caminatas a la villa. Yo hago esto, pero tú haces esto, Dios. Y a veces lo hacemos los cristianos. Yo oro, pero tú cámbialo. Y después le reclamo a Dios si no sucede. Yo voy a la iglesia, pero tú encárgate del otro. Yo renuncio a mi trabajo para ir a tal lugar que va a haber una administración increíble, pero tú encárgate de proveerme. Y hacemos este tipo de pactos con Dios, o arreglos con Dios. Yo me meto a servir a la iglesia, pero Señor, tú te encargas del asunto aquel. Y me imagino a Dios sentado así como diciendo, ay, Jacob, todavía no entienden de lo que se trata. ¿Qué hay ustedes o qué tienen ustedes que acaso pudiera interesarme? ¿Qué tienen que pudiera interesar? Porque yo veo a un Abraham que después de llegar a la guerra, se encuentra con un Melquisedec, se postra, le adora y le entrega los diezmos. Y no condiciona nada. Pero veo a un Jacob que tenía mucho que aprender todavía. Escucha tu oración. No vaya a ser que te encuentres condicionando a Dios. Categóricamente lo digo, hermanos. No caigamos en la trampa de querer negociar con Dios ofreciéndole algo. No existe nada que ofrecerle que pudiera necesitar o siquiera interesarle. Recordemos, es Dios. Así que si Dios nos escucha, contesta o respalda o hace alguna obra o nos permite ser parte de algo, es solamente por su misericordia, no por nuestro lindo rostro, no porque tuvimos algo digno de que el Señor lo tomara. Perdemos la perspectiva de con quién tratamos y a veces queremos doblarle la mano a Dios. Terminemos. Yo tengo algunos comentarios a esto. En muchas historias nos quedamos con ejemplos a seguir, héroes de la fe, grandes hombres, grandes ejemplos, y decimos, wow, yo quiero ser como tal persona. Hoy no es el caso. Hoy nos quedamos con una historia triste, trágica, fea, y con ese sabor de boca amargo. Pero aprendamos de esto. Primero, anticípate a los problemas antes de que te alcancen. Yo creo honestamente que Isaac y Rebeca pudieron haber hecho muchísimo para evitar un problema entre Jacob y Esaú. Si desde pequeños ellos les hubieran instruido, si desde pequeños hubieran doblegado ese temperamento, cuando fueran adultos sería menos complicado. Pero no lo hicieron. Y después, cuando el problema se hizo grande, les estalló la bomba en las manos. Si ves venir un problema, atiéndelo antes de que crezca. No lo alimentes. Déjalo lo más pequeño posible. Tal vez puedes hacer algo, puedes trabajar algo, puedes negociar, puedes preparar el terreno, puedes advertir. Pero si ves venir un problema, atiéndelo antes de que sea tarde. No seas negligente en esto. Y después no digas, ay, es que el problema es enorme. Pues es enorme tal vez porque lo has dejado crecer, porque no te has atrevido a hablar,
porque no has tenido el valor de enfrentar las cosas. Esta semana estaba escuchando en el radio un programa de radio y estaba hablando un encargado de controlar o de hacer estudios de mercado y todas estas cosas en el sistema de internet, y hablaba acerca de cuánto y cómo los niños son expuestos a cosas en el internet, y hablaba de aspectos legales y todas las cosas y esto y aquello, y él daba 2, 3 sugerencias y les decía: primero, los niños jamás se van a sobrecámara con el celular, ni con el tablet, ni con nada de esto. Se queda en un lugar donde ellos no tengan acceso. Y después daba sus estadísticas. Las personas que suben fotos de desnudos y las personas que atacan y las personas que hacen todo este tipo de cosas, lo hacen en estos horarios en un 80%, y da explicaciones de por qué no debe de tener un niño acceso a eso en esos horarios. Y yo le preguntaría a usted, papá, ¿y si hoy le quito el celular? No, pastor, si viera cómo se va a poner. Pero si tú no se lo quitas hoy, tal vez mañana tengamos que hablar de otra cosa. Ay, es que es la decisión difícil. Bueno, será difícil hoy, pero créeme, va a ser menos difícil que la de mañana. Este es un ejemplo sencillo. Podemos hablar de muchos ejemplos. Relaciones interpersonales. Ay, es como que ya me vio feo, pero no dices nada. A la siguiente semana, no me saludó, pero tampoco dices nada. Y entonces ya aquí va la mente a 1000 por hora sin decir nada. Y a la tercera semana, y voy a estar atento, y donde me haga una cara ahorita va a ver. Pero ¿cuándo lo confrontaste? ¿Cuándo te acercaste? ¿Cuándo le preguntaste? ¿Cuándo le dijiste, hermano, hay algo que podamos hacer? No dices nada, y después armas un grandotote problema y después preguntas, ¿por qué actuó de esa manera? Pudiste prevenirlo, pero no haces nada. Y como no haces nada, eres responsable del problema. Porque cuando uno ve un problema, tiene que confrontar el problema, no dejarlo crecer. Hay algo que no te funciona, hay algo que está trabajando de mala manera, acércate, arréglalo, trabájalo, háblalo, pero no te quedes así. Porque el día de mañana va a ser peor. Anticípate a los problemas. Segundo, Dios no necesita de trampas. Dios no necesita de lo malo para bendecirte. Dios no necesita que mientas en los precios para que tengas una buena economía. Dios no necesita que engañes en tu trabajo. Dios no necesita de nada de esto para bendecirte. Dios no necesita que utilices tiempo de tu trabajo para hacer negocios personales. Eso es robo, hermano. Dios no necesita de nada de esto. Si Dios te quiere bendecir, lo puede hacer y no necesita de nada de esto. Dios no necesita que le mientas a tu hijo para que te diga la verdad. Dios no necesita que metas papeles fraudulentos para obtener un crédito. Dios no necesita de esto. Si el Señor te quiere bendecir, lo puede hacer y no necesita de lo malo. No lo hagas, porque las consecuencias vienen y nos van a alcanzar. 3. Cuidado con las tradiciones. Cuidado con las tradiciones, y esas tradiciones nos alejan de Dios. Algunos de ustedes dirán, híjole, no tengo dinero, pero ya dije que voy a ser mi padrino. Pues hermano, si no tiene el dinero, no sea el padrino. Se va a ofender, pues que se ofenda, pero usted come bien. Pero va a haber manteca en su casa. Híjole, es que si no voy, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a decir? Que digan. Vivimos tan apresados a lo que la demás gente piensa, que de repente somos esclavos de eso. 4.
No usemos a Dios para justificar nuestro pecado, como lo hizo Jacob. Te juro que estoy diciendo la verdad, por Diosito Santo. No uses el nombre de Dios en vano. Y tú tienes que hacer eso porque ya careces de credibilidad. Porque ya te encontraron mintiendo una y otra vez. Y por eso tienes que apelar a otras cosas, porque ya tu palabra no vale. La Escritura dice, tu hablar sea sí, sí, no, no. Lo que más procede de esto es pecado. No usemos a Dios para engañar. Y si hemos actuado mal, recordemos que siempre habrá consecuencias. Y por supuesto, a veces las consecuencias alcanzan hasta a los inocentes. Que el Señor nos ayude a ver de estos malos ejemplos cosas positivas para nuestra vida. Hoy hemos visto lo que no debemos de hacer, pero bien vale la pena recordar estas historias. Oremos. Te agradecemos, Señor, por este tiempo que como iglesia hemos reflexionado sobre tu palabra. Te ruego, Señor, tú confirmes en el corazón de cada hermano lo que está pasando en cada vida. Y si hay algo, Señor, en la vida, en el corazón de cada uno de ellos, en lo cual tú hayas hablado claramente, por favor, Padre, confirma en su corazón, restaura y ministra cada vida, Señor, que sea una palabra pertinente para cada vida, Señor. Los pongo en tus manos. Y Señor, si hay alguien que se está resistiendo a tu voluntad, Padre, en el nombre de Cristo, no lo dejes tranquilo hasta que la persona se doblegue a ti. Y sé lo que estoy pidiendo, Señor. Y si esa es mi persona, no me dejes tranquilo hasta que yo entienda, Señor, lo que tú quieres enseñarme. Porque quiero entender perfectamente cómo puedo hacer las cosas como a ti te agrada. Porque yo sé, Dios, que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, no la mía. Gracias, Dios. Ministra tu iglesia en Cristo Jesús. Amén. Vamos 5 minutos mientras llegan los niños de su clase y podemos pasar por sobres, boletines. Si alguien le falta